al viernes 9 de noviembre de 2012 se celebró en Zaragoza la sexta edición de Retromanía y allí estuvimos cámara en mano dispuestos a grabar un vídeo en el que mostrar a todos los seguidores del mundo del Spectrum lo que allí se podía ver, escuchar, tocar y hasta oler. Sí, amigos, entrar en el juegódromo era como viajar en el tiempo a aquella época en la que tener encendido un Spectrum durante un rato implicaba impregnar el ambiente de ese característico olor a quemado. Pero vayamos al principio. Nada más acceder al edificio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, una gran cantidad de vitrinas nos dieron la bienvenida y, por qué no decirlo, también nos dieron en la cara un buen golpe de nostalgia. Toda la familia de Spectrums, incluidos algunos de los clones que salieron para otros países, Commodore 64 y Amiga, CPCs, MSX, antiguos PCs de todo tipo, calculadoras, antiguos Macintosh, software, accesorios, todo lo que podáis imaginar. Durante la visita tuvimos el placer de charlar con Eduardo Mena, componente de Retroacción y miembro organizador de la Retromanía. La primera pregunta obligada, ¿qué es Retromanía? Bueno, pues Retromanía es una feria de retroinformática que celebramos en Zaragoza, ya esta es la sexta edición. En los últimos 5 años lo hacemos en el marco de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y tiene la característica de que es la feria de retroinformática más larga del país, porque son 5 días, de lunes hasta viernes. Vale, ¿quiénes estáis detrás de la Retromanía? Detrás de Retromanía está la Asociación Retroacción, que somos distintas personas de distintas ciudades de España, una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, y organizamos también Retro Euskadi en Bilbao en julio. Sí, nos comentabas que era singular esta feria, de hecho es entre semana. ¿Por qué esto? Sí, es entre semana pues un poco porque sigue la filosofía de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, que es dar a conocer en una semana qué se hace en la universidad al pueblo, a la sociedad. Entonces se hacen días laborables precisamente para que vengan visitas de colegios, de institutos, cualquiera que pueda venir, que pueda visitarnos, venir un fin de semana que la gente un poco está ya, digamos, más como de vacaciones, ¿no? ¿Por qué crees tú que hay tanta gente interesada en estas máquinas viejas, en estas viejas glorias? Bueno, hay varias razones para estar interesado. Una muy importante es la nostalgia, ¿vale? Quien más, quien menos, casi tengas la edad que tengas, incluso si tienes 20 y tantos años, 20 y pocos años, ya recuerdas cuál era cuando eras muy jovencito o con qué jugabas, ¿no? Ya no te cuento si tienes 40 o por ahí, tienes ya muchos recuerdos. Entonces la nostalgia es muy importante. Y sobre todo porque debiste de pasar buenos momentos cuando te gusta recordar, ¿no? Luego, por otra parte, está ya si te gusta la tecnología, pues estos cacharritos pues tienen la característica de que podías acabar entendiendo perfectamente cómo hacían todo, cosa que no puedes hacerlo con los de ahora, que son demasiado complicados, demasiado potentes, y digamos que antes las empresas que los fabricaban daban información. Cuando comprabas un ordenador te venía en el manual la especificación técnica de todos los circuitos, incluso de los conectores y tal. Ahora no sé si es que no nos interesa o es que simplemente no nos lo dan, ¿no? Entonces esto va a ir a peor. Entonces a la gente que le gusta enredar y saber realmente cómo funcionan las cosas, le encanta. Yo creo que esas son las dos principales razones. Una pregunta que te quería hacer. Tú, Eduardo, que eres profesor, ¿tú crees que algún día se estudiará la historia de la informática como una asignatura más? Pues buena pregunta. Cuando hemos reformado los planes de estudio para adaptarlos al espacio europeo de educación hace poco tiempo, últimos años, estaba implantándose, pues a veces hubo ideas, ¿no? Hubo un poco de brainstorming de aprovechar para meter asignaturas que no existían en el plan antiguo, y teniendo en cuenta que los nuevos planes de estudio duran mínimo 10 años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues hubo alguna propuesta de meter historia
más que de la informática, pues sí, historia incluso de la ciencia, ¿no? De la tecnología. Pero la verdad, digamos, no fue muy bien acogido. Pero bueno, lo que ocurre un poco es que, bueno, las razones son que cuando le dedicas tiempo a lo antiguo, no le puedes dedicar a lo nuevo. Y como en esto de informática, como te quedes solo con lo antiguo, también es malo, porque la gente quiere salir y conocer la tecnología de ahora, ¿no? Entonces, normalmente no nos quedamos ni en lo antiguo ni en lo nuevo. Cuando estudias, por ejemplo, la carrera, llegas hasta, incluso en las asignaturas optativas, llegas hasta hace unos años. Y tiras unos años para atrás, pero no hasta atrás del todo. Porque claro, es que en poco tiempo pasan muchas cosas, ¿no? En informática. Mira, yo que además de que cumple 30 años, nosotros somos especialmente fans del Spectrum. ¿Cuál crees que fue el secreto de su éxito? Bueno, el secreto del éxito del Spectrum. Bueno, yo he de reconocer que es mi ordenador, el ordenador de mi corazón, porque salió, bueno, él y otros, salió en una época, pues que yo tenía 14 años, acaba de entrar al instituto, y aquello me cambió la vida, ¿vale? Realmente. El secreto del éxito, primero, pues era bastante asequible, mucho más que los demás ordenadores, y luego era muy buena máquina, es decir, tenía un buen equilibrio tenía un BASIC muy potente, por ejemplo, otros ordenadores como el Commodore 64, técnicamente mejores, pero prácticamente cuando querías hacer algo tenía que ser en código máquina. Aquí no, aquí en BASIC podías hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje era muy buena en cuanto a eso. Y luego fue un poco la bola de nieve, ¿no? La máquina está muy bien hecha, muy asequible, empezó a haber mucho software, muchos programas, y ya estaba lleno de amigos que ya te animaban a continuar con aquello, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, o sea, técnicamente fue el gran equilibrio que consiguieron en ese ordenador entre bajo precio, a mitad de precio, pero no te doy la mitad de la tecnología, a mitad de precio te doy el 80% de la tecnología, y eso hizo que hubiera muchísimo software y también hardware, pero sobre todo software, y eso ya fue el acabose. Eso es un poco lo que hemos intentado representar también en la exposición que tenemos, ¿no? Esos motivos de este ordenador tan especial. Hola, soy Eduardo Mena y este es el mundo del Spectrum. El evento, alejado del modelo de otras ferias masivas como Retro Madrid o Retro Euskal, buscó el elemento didáctico y para ello contó con un taller para dibujar píxel a píxel en una pizarra imantada y cientos de cuadrados de colores. También contó con Manic Minero, un Manic Miner jugable desde un Kinect controlando a Willy con nuestros propios movimientos. Y por supuesto hubo un torneo de Spectank con varios Spectrums conectados en red. A pesar de contar con ordenadores y consolas de todo tipo, el Spectrum fue el protagonista, debido a que este año cumple 30 años, algo que quedó patente en el cartel. Como si se tratara de un jeroglífico, ninguno de los elementos que en él aparecen están puestos por casualidad. También tuvimos el placer de hablar con Ignacio, presentador y conductor del genial podcast Fase Bonus. Tenemos que pedir disculpas por la calidad del sonido, ya que durante la entrevista el sonido de fondo se funde con la voz de Ignacio, haciendo complicado entender lo que dice. Vamos allá. Bueno, amigos del mundo del Spectrum, estamos aquí en la Retromanía, en Zaragoza, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y tenemos a Ignacio de Fase Bonus. Es un placer que estéis con nosotros. Un placer mío estar aquí contigo, un año, y Spectrumero, que es importante. Somos paisanos, entonces nada, te quería hacer unas preguntas, ya que tienes la gentileza de atendernos. Previo pago, sí, como hemos acordado, correcto. Ha costado un poco caro, pero lo tenemos aquí y ya ha aceptado. Entonces, bueno, yo quería decirte que bueno, trabajas en Fase Bonus, bueno, haces el podcast, lo presentas, haces un trabajo extraordinario. Y quería saber un poco que nos contaras, bueno, sobre todo para los que no lo conocéis, ¿qué es Fase Bonus? Bueno, pues a ver,
empezaríamos. Fase bonus fue una idea que surgió de su compañero Albert, que es el jefe, y vio que había una especie de hueco en los podcasts de videojuegos retro y decidió contactar conmigo y con David Anciano, el grandísimo David Anciano, que le había leído de él en el otro lado y tal, y nos presentó la idea de hacer un programa sobre el retro. No tenemos nada claro que íbamos a meter ni cómo lo íbamos a hacer. De hecho, los primeros episodios son totalmente al aire, por decirlo así. Simplemente decíamos, este juego, y como mucho esta película, y vamos a ir metiendo esta sección y tal. Y básicamente era la idea de meter diversión a la gente que escuchaba podcast acerca de algo que no había en ese momento, no había mucho, que era pues el videojuego retro, ya dedicar un programa íntegro a los videojuegos retro. Lo que pasa es que al final vamos metiendo secciones y hemos acabado hablando de cine. Cuando vemos que algo nos gusta, vamos introduciéndolo y ya más o menos la gente se divierta con algo que por aquel entonces en las ondas, si no era algo muy extenso que las videojuegos que no sé qué. Yo, hay una cosa y es que yo creo que eres el IMDb de los videojuegos. El internet multiusuario, porque bueno, o sea, conoces a todo el mundo, todas las fechas, todos los juegos. A ver, ¿qué plataforma no dominas? Pues creo que siempre he dicho que el Commodore 64 es una plataforma que se me escapa porque conozco cosas puntuales. Por ejemplo, hay títulos que siempre te llaman la atención, como el de Naxi, que acabas probando en todas las plataformas intentando ver las diferencias. Pero yo creo que la plataforma que menos he tocado es un Commodore 64, a pesar de que sé que es un gran ordenador, pero no se puede estar a todas. Yo creo que es el Commodore, la plataforma más extraña para mí. Y luego el MSX sería, que ahora ya gracias al programa pues llevamos un poquito más, pero esa sería la Hablando de plataformas, es el 30 aniversario del Spectrum, ya hace 30 años, y yo quería saber cómo empezaste en el mundillo, si con un Spectrum, con otra máquina, ¿cuál es tu origen? Pues mío propio, de tener máquina física en mi casa con un Spectrum, fuera de eso y anteriormente una Master System 1, me acuerdo que tenía videojuego Rocky, pero ya era un primo, el único primo que tienes tenía el videojuego Rocky, y el juego que llevaba en memoria, que era un laberinto, y ese fue el primer verdadero contacto con las máquinas. Luego de eso fue ya con una Amstrad CPT, eso era ya la barbaridad de un juego de Amstrad CPT de disco. Y ya para mí físicamente un Spectrum, que además fue algo curioso porque lo compré por ser el más barato, pero no Spectrum incluso. Y era el más barato, y al final resultó que cambió mi vida. Sí, eso, como digo siempre, es lo que por eso no estaríamos en la Dime, ya que hablamos del Spectrum, ¿cuál fue tu juego favorito? Mójate. Es muy complicado. Juegos que me impresionaran mucho. La primera vez que lo vi, me quedé muy impresionado. Juegos en vista isométrica. También cuando vi por primera vez el tiro pues en Interestelar me quedé alucinado porque tenía el 48, esa variedad de cine que es la referencia de algo más acá. Pero yo creo que también que fue uno de ellos. Robocop y varios de ellos, que era cuando esa conjunción de cine y videojuego que ya veías que lo intentaban hacer bien. Pero yo creo que lo más impresionante para mí, yo creo que sería un tiro que son de esos juegos que yo tenía muchos años, entonces esos juegos de tablet con esa tal perfección en esos ordenadores de 8 bits. Yo creo que eso sí, también las aventuras cosas, como que Jabato y Cozumel, las veía como algo que realmente no son, ¿no? Tienes pues pero en aquel entonces no veías la diferencia de vas a hacer de todo, cosas que realmente no podías, no entiendo la historia. Pero el primer contacto con Jabato, cosas, pero coger Bali, el monte Bali, tomar un montón de cosas, las veía como algo, sería como un sandbox a día de hoy. Bueno, pues soy Ignacio, presentador del podcast Fase Bonus, y solo quiero mandar un saludo muy fuerte a toda la gente del mundo del Spectrum, página hermana y podcast hermanos, como digo siempre, y a disfrutar del Spectrum, un gran ordenador.
año más, la Retromanía abrió sus puertas con un claro enfoque didáctico con la intención de dar a conocer a niños y no tan niños que hace 25 años unos cuantos locos y pioneros de la informática nos divertíamos con juegos que ocupaban menos que el avatar que tenemos puesto en Twitter o que un par de mensajes de WhatsApp. Soy Alejandro Ibáñez y esto es El Mundo del Spectrum. A cascarla.